Vamos a hablar de los diferentes caminos de santidad matrimonial. Para ello, nos vamos a conectar con Leonardo Cosi y Paola Rizuleo. Ellos son autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. ¿Cómo están, Leo y Paola? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Felices de poder estar hoy acá, cerrando el año con toda la audiencia de Radio María, compartiendo otra historia más. La verdad que fue muy bendecido todo el segundo semestre poder haber estado acá con toda la gente de Radio María, compartiendo tantas vidas que ojalá hayan ayudado a muchos, ¿no? Han Segura, inspirado. seguramente que sí, estas historias que inspiran, estas historias de matrimonios que llenan el alma gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por todo este año, gracias por estar este último día del 2024. Eh, Les voy a hacer una pregunta yo, a ver si se animan a contestar la consigna que estamos compartiendo en el día de hoy. Si le pueden definir a este 2024 con una palabra, o con dos también. Bueno, Yo me voy a quedar con la palabra que mencioné recién, regalo. La verdad que todo este ciclo ha sido un enorme regalo y marcó nuestro año y eso es para mí lo que le agradezco en este año al Señor, más que nada, o al niño Jesús en el pesebre. y yo iba a decir bendiciones, porque Mira. la verdad que tanto en este ciclo como en otros aspectos de la vida fue un año de muchas bendiciones. Así que nada, también muy agradecida. Qué lindo, Leo y Paola. Me gustó eso de regalo, ¿eh? Regalo para ustedes y regalo para la gente y regalo para nosotros. Así que agradecidos también por eso, por este año compartido en estos caminos de santidad matrimonial. Vos. Si no me equivoco. Así es, vamos a arrancar todavía allá en Medio Oriente, en la época de los apóstoles, ya que es justamente la época litúrgica. Bueno, venimos trabajando todo lo que es el pesebre, el nacimiento, y ahora nos metemos en Hechos de los Apóstoles, así que vamos a tener un matrimonio que justamente tiene mucho que ver con los Hechos de los Apóstoles. Mira, bueno, si les parece entonces comenzamos con... Comenzamos con Aquila y Priscila. Muy bien. Yo comienzo con esta frase de Pablo: colaboradores míos en Cristo Jesús, quienes han arriesgado la cabeza para salvarme, decía San Pablo sobre este matrimonio del que vamos a hablar hoy en su carta a los romanos. Así es, si nos situamos en el primer siglo del cristianismo, donde nuestra fe se empieza a expandir rápidamente en muy poco tiempo, gracias al influjo del Espíritu Santo principalmente, inspirando a los apóstoles y a muchos de los primeros cristianos, y especialmente a través de los viajes de Pablo de Tarso con Bernabé y Silas, y por supuesto muchos más de los apóstoles que evangelizaban impulsando pequeñas comunidades de fieles. Se empezaba a escribir así la historia de la iglesia. Por ese entonces a los fieles se los llamaba discípulos, hermanos, creyentes o simplemente seguidores del camino. No fue hasta la segunda mitad del siglo I que en Antioquía, la actual Siria, se los empezó a llamar cristianos. En estas primeras comunidades cristianas se nos presenta nuestro primer matrimonio. Era una pareja fuertemente apostólica a la que nos introduce el mismo San Pablo en sus escritos, sus íntimos amigos Áquila y Priscila. Los nombres son de origen latino, ya que durante el imperio se solía asumir un nombre para el mundo romano, pero ambos eran de origen judío. Áquila procedía étnicamente de la diáspora de Anatolia del norte, en la actual Turquía, de la región llamada del Ponto, sobre el Mar Negro. Y Priscila era probablemente una judía procedente de Roma. Bueno, Áquila, un inmigrante en Roma, conoce a Priscila, se enamoran, se casan y juntos emprenden el comercio de telas para tiendas, o sea, las carpas que todo el mundo usaba en Medio Oriente.
y pronto se van a convertir juntos al cristianismo, este nuevo culto, religión incipiente. Pero en la ciudad eterna de Roma no podían estar por mucho tiempo. Salió un decreto promulgado por el emperador Claudio en el año 49, para que nos situemos un poco en qué época estamos hablando, que prevé la expulsión de los judíos, especialmente los de una secta que eran acusados de provocar tumultos a causa de un cierto Cresto. Todavía no se conocía muy bien el nombre de Jesús, de Cristo. Habían pasado nada más que, ¿cuándo? 15, 20 años de todos los sucesos de Pascua. Se mudan entonces a Corinto, una ciudad cosmopolita donde el culto de Afrodita estaba prosperando. Allí conocen a Pablo de Tarso, el apóstol, quien habría emprendido un segundo viaje. Aquila y Priscila sintonizan desde el primer momento con Pablo, ya que compartían, además de la fe cristiana, la misma profesión, esta tarea que realizaban cosiendo tiendas. Lo reciben en su casa y lo hacen trabajar con ellos para que pueda proporcionar lo necesario para su vida sin ser un peso para nadie, ¿no? Iban ellos yendo y viniendo y necesitaban también para poder comer y para poder vestirse. Claro. Esta amistad arraigada en Jesús no se interrumpe, incluso cuando Pablo decide regresar a Siria. Los esposos lo acompañan durante un tramo de este viaje y ellos se detienen en Éfeso. Aquila y Priscila, sin abandonar nunca la actividad comercial, lo ayudan a Pablo en la formación de los nuevos convertidos. En particular, ellos se ocupan de los que estaban en la iniciación cristiana de Apolo, un judío alejandrino muy versado en las escrituras, quien es edificado y fascinado por la formación de estos esposos. Ellos lo formaban a él y él ayudaba a formar a otros. Su catequesis se hace aún más creíble gracias al testimonio y la complementación y entrega conyugal de nuestro matrimonio Aquila y Priscila. Los cristianos por aquel tiempo no tenían lugares de culto propio, así que lo ejercían inicialmente en las sinagogas judías, hasta que, bueno, se desarmó esta simbiosis originaria entre los dos cultos. Y entonces lo que llamaba la Iglesia de los Gentiles se vio obligada a tomar una identidad propia. Los cristianos empezaron a reunirse en sus casas, que se empezaron a convertir en verdaderas iglesias domésticas. Ahí juntos leían las Sagradas Escrituras, celebraban la Eucaristía, y este tipo de reunión en griego se empezó a llamar eclesia. O sea, y en latín, ecclesia, que quiere decir convocatoria, asamblea, reunión. Así que de esta forma nace la realidad de la iglesia en las casas de los creyentes. De hecho, la gran casa de Éfeso, donde vivía el matrimonio de Aquila y Priscila, pronto se convierte en punto de referencia para esta incipiente comunidad que se reunía ahí a escuchar la palabra. Recién en el siglo III iban a empezar a surgir los primeros templos de culto cristiano. Más adelante, el matrimonio regresa a Roma y sigue desempeñando esta función en la capital del imperio, mientras acompaña los últimos días de San Pablo en esta ciudad. Pablo, en su carta a los romanos, escrita en el año 57, llama a Aquila y Priscila colaboradores míos en Cristo Jesús, y los recuerda siempre con gratitud como quienes han arriesgado la cabeza para salvarme. Esto es Romanos 16. 3 al 5. Indudablemente fueron fieles laicos con profunda fe y compromiso, que aportaron su parte indispensable para que la iglesia creciera. La casa de Aquila y Priscila estaba probablemente en los cimientos de la actual iglesia de Santa Prisca, donde en excavaciones arqueológicas se encontró una tabla que la registraba a ella como su propietaria. Se cree que ellos podrían haber sido martirizados en Roma, pero no existe evidencia al respecto. Y la tradición de la iglesia le terminó dando mucha importancia, particularmente a Priscila, como una mujer de gran contribución en la etapa inicial de las primeras comunidades cristianas. San Pablo también contó con otros valientes matrimonios en la época de los primeros cristianos, que menciona en sus cartas, como los santos Filemón y Apia, quienes entregaron su vida al martirio, al igual que
otras parejas, los funcionarios romanos conversos, Flavio Clemente y Flavia Domitila, y los santos Fileto y Lidia. Estos santos de los primeros siglos nos muestran ya en aquel momento la fundamental misión de nosotros como esposos cristianos, ¿no? Una intensa espiritualidad, la mirada fija en Cristo y un compromiso valiente por la Iglesia. La Familiaris Consortia nos dice, así como ya al principio del cristianismo, Áquila y Priscila se presentaban como una pareja misionera, así también la Iglesia testimonia hoy su incesante novedad y vigor con la presencia de cónyuges y familias cristianas que van a tierras de misión a anunciar el Evangelio, sirviendo al hombre por amor de Jesucristo. Qué hermosa narración que nos han regalado. Y se te viene a la mente, ¿no? Todas esas situaciones que han vivido los primeros cristianos, ¿no? Claro, una época, la verdad, a ver, muy linda en cuanto a la expansión del cristianismo, pero también muy dura, ¿no? Tremendas persecuciones, teniendo que esconderse para ejercer el culto. Por momentos se liberaba un poco y se frenaban, por momentos volvían a martirizarlos, era la época después del Coliseo romano. Claro. O sea, realmente unas persecuciones tremendas, pero ellos mantuvieron a toda costa su fe. Estos pequeños focos fueron manteniendo y jamás se imaginaban en este tiempo de que, no sé, 200 años después o 300 iban a estar en todo el Imperio Romano y que hasta el emperador se iba a convertir. No se lo podían imaginar, pero bueno, nada es imposible para Dios. Sí. Pero si nos ponemos en la piel de ellos en ese momento, era absolutamente inimaginable que el Imperio Romano iba a convertirse al cristianismo. Claro, sí, claro. A mí siempre me gusta como ver de los matrimonios estos, qué claro tenían ellos que había que ayudar a San Pablo a costa de todo, iban para acá y volvían para allá, o sea, como que cuando realmente estamos llamados y realmente la fe es fuerte, como uno, se mueve montañas y se pasa por tantas dificultades y tantas situaciones y uno sabe que lo tiene que hacer, ¿no? La casa de ellos como lugar donde se reunían y que nadie se podía enterar y que medio escondido y que medio no, y que recibía, o sea, todas estas situaciones que nos podemos imaginar y que sin embargo, bueno, murieron de alguna manera por Cristo, ¿no? O sea, entregaron su vida. Y también para recordarnos que nada es imposible para Dios, ¿no? Y que los caminos de Dios son misteriosos e insondables, y aunque creamos que todo está perdido, que no se sabe para dónde vamos, que ya no hay esperanza, mantengamos siempre la esperanza, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto para todos, y Él, en la historia de la salvación, digamos, la conoce solo Él. Y a costa también de entregar su propia vida, ¿no? Arriesgar en ese caso la vida por, en este momento, por San Pablo o por diferentes situaciones, ver el momento de que acá se terminó todo, ¿no? Sí, también. Así es. Hoy en día a nosotros probablemente no se nos pida ese tipo de sacrificio, de martirio, pero en el mundo todavía ocurren muchísimos. En Medio Oriente siguen siendo muchísimos cristianos martirizados, no nos olvidemos, ¿no? Así todo, yo creo que esas persecuciones hoy se traducen en otras persecuciones que son, un montón para mencionar, creo que las sabemos, pero a veces esto de estar atenta o alerta a en qué cosas y qué tenemos que defender y por qué tenemos que dar la vida, aunque no sea la vida de la vida y la muerte, igual es dar la vida, ¿no? Que no nos importe lo que diga el otro, que no nos importe cómo quedamos, que no nos importe realmente dar el testimonio de Jesús. Muchas veces ir en contracorriente. Claro, exactamente. Estas tierras de misión que mencionaba recién Pau, no tiene por qué ser ni África ni Asia, ¿no? No. Es donde estamos todos los días, es nuestro trabajo, es nuestra comunidad, es las redes también, ¿no? Son tierras de misión para que nosotros podamos expandir, llevar la palabra de Dios. Son las épocas que nos tocan a nosotros, ¿no? Sí, complicadas. Igualmente también la importancia, en este caso, de los matrimonios, de cómo empujaron también en ese momento a lo que era el crecimiento del cristianismo, brindando hasta su casa.
Sí, y que uno está hablando ahora de uno, pero bueno, después también quisimos mencionar estos otros, porque claramente ellos se irían como juntando, ¿no? En la medida que tenían el mismo interés, la misma fe, y bueno, y como ayudando entre ellos para que todo esto fuera creciendo. La verdad que sí, sí. Sí, Estos los mencionamos así hoy sin historia, pero bueno, sí. nada, cada uno. Se me viene a la mente el trabajo de los matrimonios en las diferentes parroquias, ¿no? En el día de hoy. Claro, como que uno está donde les va tocando, va haciendo ese caminito, Sí. esa hormiguita, ese poner las pastorales familiares, todo el Ujú. trabajo con familias, y sí, por supuesto. Hasta te diría que la preparación de los novios para los casamientos, o sea, Claro. como que en todos esos lugarcitos donde se van poniendo la semillita para que sea matrimonio y familia. Sí, así es. Aprovecho el momento para saludarlos, para que tengan un hermoso fin de año. Espero que junto a sus seres queridos y un bendecido 2025. Igualmente para vos y para todos los que están escuchando, que tengamos un bendecido 2025, así. Que así sea. Así es, feliz comienzo de año para todos los oyentes, y bueno, especialmente con mucha esperanza en este nuevo jubileo 2025. Sí, Que así así es. sea. Un abrazo para los dos. Gracias, Gracias. chao, nos Chao, un vemos, abrazo. nos vemos. Estuvimos compartiendo estas historias de matrimonios que inspiran junto a Leonardo Cozzi y Paola Rizuleo, autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial.